yo me hubiera ido a colar a esa fiesta. Ya. Y en las demás cátedras están dando la clase. Sí, licenciado. Bien. Buenas tardes. Estaba ahí haciendo unas conexiones, pero ya creo que esté. Bien. ¿En qué estábamos en la última plática? Como retomando otra vez, siempre me gusta recordar el escenario para ir como entrelazando. Nosotros, alguien me preguntaba, y yo voy con ustedes en este, me preguntaba un alumno fuera de esto, y me decía, Rick, las razones políticas en las que se debate el país tiene que ver con los temas de la tierra. Y yo le decía, y va para todos, cuando empezamos a redefinir la historia política de Guatemala, desde la independencia, desde que se estatuye precisamente instituciones del Estado como lo que formalmente conocemos que es el Estado. Formalmente, cuando decimos el Estado, pues es una delimitación territorial que tiene población, que tiene principios, que tiene, bueno, y le hacen ustedes todo el montón de connotaciones y ahí definimos lo que es un Estado como tal. Nunca acercamos que ese Estado constituyente en la independencia, su delimitación inclusive territorial era diferente a todo lo que tenemos, pero el tema institucional, o sea, el marco que concebimos la democracia, nosotros que el Estado se define como el poder, se define con las divisiones del poder, que haya un marco constitucional porque resulta que la Constitución establece un pacto social entre el poder y sus ciudadanos, y los ciudadanos y el Estado, lo que Rousseau llamaba como un pacto social, el contrato social. Y el tema, y eso se los quiero comentar porque de repente los hago partícipe a todos para dar una exposición de la criminalización del proceso electoral, la criminalización y persecución a los actores políticos del país. O sea, tengo que dar una charla en la Escuela de Ciencia Política y entonces de repente van a haber varios personajes, pero yo estoy invitado ahí para dar una charla. Y vuelvo a caer a lo mismo. Cuando nosotros empezamos a revisar el tema agrario, resulta que es lo que ha definido toda la historia de nuestro país. Y si me preguntan si hoy el tema agrario está redefiniendo la historia del país, yo pudiera garantizar que sí. Sin embargo, los sectores sociales, los sectores revolucionarios, las organizaciones de base de la sociedad campesina, las definiciones culturales, todavía estamos muy lejos de entender cómo redefinir esa cultura agraria que tenemos montada en el país desde hace 70 años. Hoy le decía a una persona, bueno, suponete que lleguemos a gobernar los revolucionarios, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a entregar toda la costa sur? ¿O el Estado va a ser el propietario de toda la caña de azúcar en Guatemala? ¿Cómo vamos a resolver la crisis? Y por supuesto, que para eso nosotros vamos a llegar a concluir en este curso que existen
técnicas. O sea, no es solamente decir hay que hacer esto y lo otro. ¿Cuáles son las técnicas para alcanzar los objetivos y la propuesta que puede ser revolucionaria y que tienda a beneficiar o que tienda a cambiar las condiciones económicas, políticas y sociales de toda una nación? ¿Bajo qué mecánica? Porque en lo que hemos estudiado ahorita, nosotros aprendimos ahorita en la definición estructural de cómo está el campo a través de las unidades productoras simples, las unidades productoras económicas burguesas. ¿Cuántos tipos de unidades vimos de capitalismo en la estructura agraria? ¿Cuántas unidades productoras capitalistas vimos? Pregunto. Cuando hablamos de los círculos, ¿cuántas unidades productoras capitalistas miramos en el campo, compañeros? 3, licenciado. A ver, dímelas, por favor, porque no... Ok, la primera sería la burguesía progresista agraria, donde están los campesinos ricos, los campesinos medios y los obreros agrícolas, que sería estamos hablando entonces de 4 círculos. Sí, estamos hablando, pero fíjate que está bien, porque al fin y al cabo son campesinos ricos, ¿no? Pero las unidades productoras burguesas, Edwin, serían 2, ¿verdad? Que serían los campesinos ricos y los campesinos medios. Diría que es la burguesía agraria moderna y la burguesía agraria tradicional. Correcto, así es. Porque la burguesía, ya lo estamos hablando ya de campesinos ricos y campesinos medios, que también es una unidad productora, pero es ínfima a la par de las producciones agrarias estas tradicionales que estamos hablando de la unidad profundamente burguesa. Me estoy explicando en la definición de la unidad profundamente burguesa. No se les olvide nunca que ahí hay clases sociales, y cuando hablamos, por ejemplo, y empezamos a identificar cuáles son las cuáles son las clases sociales de la unidad productora capitalista moderna, pues ahí están los burgueses y los proletarios. Y hablamos que esa unidad productora eminentemente capitalista, los empresarios aceptan la modernidad, y que la clase trabajadora que produce dentro de sus unidades productoras sabe leer y escribir, sabe utilizar mejor los recursos, tienen educación, tienen salario completo, pagan IS, pueden manejarse en organizaciones. Ahí hablamos. Pero también hay una unidad productora que es propietaria de las grandes extensiones de tierra en este país y cuyo cultivo es el café, que la mano de obra que utiliza es una mano de obra descalificada, pues no sabe leer ni escribir. Ahí se dan las condiciones de miseria, explotación, las rancherías. Ahí se manejan las migraciones internas de la producción agraria. Entonces nosotros tenemos esa composición territorial que la habíamos definido de 108,000 kilómetros cuadrados y los estamos redefiniendo. ¿Qué redefinimos en esta cuestión con los 108,000 kilómetros cuadrados? Que la suma de todo resulta que lo que se produce fundamentalmente en el sostenimiento del país son 33,000 kilómetros, pero 17,000 kilómetros se van a quedar 22 familias y el resto millones de personas, 450,000 familias. ¿Cómo resolvemos ese problema entonces? ¿Cómo resolvemos el problema económico si la producción agraria del azúcar y el café no se queda en Guatemala?
Lo que se produce de azúcar en Guatemala no se queda nada en Guatemala, ni el azúcar misma. En los Estados Unidos es prohibido que entre azúcar pesada. ¿Se recuerdan? No sé si lo había dicho ya. ¿Por qué creen ustedes que no aceptan la azúcar pesada en Estados Unidos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué en los Estados Unidos no entra el azúcar pesada? El que tiene la chaqueta negra y la gorra negra. Chaqueta negra y gorra negra. Jennifer, teléfono. Yo podría pensar, en primer lugar, que uno es porque ellos no tendrían el control de cómo distribuirla, derivado que les llegaría ya con una medida de peso, y eso a ellos les quitaría en un momento dado la oportunidad de distribuirla, ya sea por la unidad de medida que ellos tengan y por la cantidad que la venderían, o de poderla volver a vender, a exportar. Mira, Edwin, no lo permiten porque ellos tienen la exclusividad de pesar el azúcar y garantizar mano de obra dentro de los Estados Unidos. Simple. Si nosotros pesáramos el azúcar, no nos la permiten. Si tiene que ir por toneladas métricas. Hablé de la India. ¿Por qué no permiten entrar? En la India no puedes entrar tú madera más que el árbol. No permiten madera cerrada en la India. Porque ellos se quedan con la mano de obra para cerrar el árbol y hacer los muebles. Entonces a nosotros solo nos caemos en el campo de que nos extraen toda la materia prima y no llegamos a otro escenario productivo como la industrialización. No entramos a otros temas porque nos imponen este escenario impuesto. ¿Por qué no hacemos, dije la vez pasada, las cadenas? No tenemos el trabajo de hacer las esclavas, las cadenas, los anillos. Entonces yo les estoy hablando ahorita de cómo visualizamos. Y ahora, porque formalmente me dirán, bueno, y el derecho agrario, ustedes tienen ahí 32 leyes agrarias, pero yo que conozca de hace años, 32 leyes agrarias no han servido para nada en el país, para nada. El país está de mal en peor. Y podemos salir cultos con una redefinición definitivamente agraria. Yo sé que lo van a hacer y lo vamos a lograr, pero que lo primero es la dogmática. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que ustedes estén empapados en todos los esquemas legales, escenarios legales, si el país o el planeta o la región se la va a llevar el cambio climático? O sea, la educación no es solamente en que yo me volviera un experto en esto para generar provechos para mi vida personal, pero este curso es social. Este curso empuja garantías humanas, garantías sociales. Este curso empuja el cambio de conciencia de la gente. El estudiante
cuando hablamos de los principios del derecho agrario, que es parte de los temas que tenemos que tocar, hablamos que el derecho agrario es democrático. ¿Y qué significa democrático? Significa, como tiene un razonamiento público, todos tenemos acceso y derecho a ese escenario, todos. Pero solo ponemos un primer ejemplo, que era precisamente caer en la Revolución de Octubre. ¿Qué pasa ahí en ese momento? La Revolución de Octubre significa para el país, fíjense pues, la Revolución de Octubre es una fuente de derecho. De la Revolución de Octubre generó nuevos principios para la educación cultural y democrática y social del país. La Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre emprendió el abrir el capitalismo o hacer que lo que se conoce como una economía de mercado, o sea, socializar el capitalismo. La economía social de mercado es, entre comillas, los socialdemócratas, los socialcristianos, que hablan de una amplitud de la economía y no de una economía cerrada como la que tenemos. Entonces, lo que se plantea, por ejemplo, es, en el concepto democrático de todo el escenario del derecho agrario, es que el Estado está ocupado, que como prioridad resolvamos el problema de la tierra en Guatemala, porque no es posible que, aunque tengamos más de la mitad del país sembrado de azúcar, caña de azúcar, café, palma africana, nosotros no resolvemos el problema económico de Guatemala. Porque resulta que quienes tienen esa determinación económica históricamente son los que han manipulado, manejado y diseñado cómo quieren tener al Estado. Inclusive los que nos gobiernan el día de hoy. Son los mismos. Son los mismos de hace 70 años, cuando permitieron la invasión norteamericana. ¿Y qué fue lo que trajo la Revolución de Octubre? ¿Qué trajo la Revolución de Octubre? Solo permítame, compañero, estoy aquí firmando una cuestión. Gracias. A ver, ¿en qué estábamos? ¿Alguien? Bueno. Entonces, el escenario agrario es complejo porque ustedes están viendo una realidad. Y fíjense que fundamentalmente, uno de los principios fundamentales del derecho agrario es que es real y objetivo. ¿Y qué significa real y objetivo, compañeros? Ya hemos discutido temas bien fuertes con ustedes y nos hemos quedado trabados precisamente con los temas precisamente espirituales. Pero cuando hablamos de real y objetivo, que el derecho agrario es real y objetivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? En que el derecho no puede ocultar la realidad del país. Por eso es que yo no puedo caer en el campo formal de rellenarlos como pavos con planteamientos formales y legales si mañana nos estamos muriendo de hambre o mañana se están robando absolutamente todo,
todo este desastre político y económico desde hace 70 años. Y el pensamiento del derecho, o sea, la cultura del derecho, en los últimos años no le ha servido al desarrollo de la sociedad guatemalteca para nada. Porque no permite la instrumentalización o políticas de desarrollo que con derecho tendrían a transformar la sociedad. Prueba de ello es que el Congreso en la Revolución de Octubre, en la época de Jacobo Arbenz, admite para su trámite el Congreso un planteamiento de una reforma agraria que permitía revisar absolutamente toda la estructura agraria del país. Y significaba rediseñar totalmente el tema agrícola. Yo, por ejemplo, en esa, hasta hace no mucho, la UNE, que entre comillas se la llevaba al inicio de su gestión de izquierda, porque había surgido de algunos escenarios revolucionarios, ese señor Álvaro Colón y la señora, desde la, fíjense ustedes, desde la cultura militar, desde el 63, se impuso. La cultura militar impuso, fíjense cómo serán más revolucionarios esos señores, se impuso en este país que el 10% de la cosecha de las fincas tenían que ser efectivamente productos que garantizara la soberanía alimentaria, que garantizara la alimentación con los productos pecuarios y agrícolas, el 10% de las fincas. Nunca lo cumplieron. O sea, nunca se llevó, y eso que era una disposición legal, y nunca se llevó a la práctica. Pero llega este escenario que entre comillas de izquierda, igual que la Sandra de izquierda, pero vendida al diablo totalmente. Cuando digo el diablo me refiero a Cash Luna. Prohíben, es decir, quitan ese artículo y le quitan esa obligación que tenían los finqueros de sembrar a favor de la población. Esa era una disposición legal, nunca se llevó a la práctica, y Colón viene y se la vuela. Pero sí existía, y estoy hablando planteamiento del ejército, del ejercicio militar. Bueno, pero ¿qué era lo que definía? Estamos hablando que por principio esta característica democrática del derecho agrario, esencialmente el impulso y la garantía efectiva, porque es el Estado el que lleva adelante la práctica, en la práctica, el principio de garantizar exactamente los principios que definen al derecho agrario. Real y objetivo, ¿por qué? ¿Por qué real y objetivo? ¿De qué hemos venido hablando, compañeros? ¿Qué clase hemos venido dando ahorita? ¿Sobre qué temas? ¿Y dónde descansa la discusión que tenemos? Porque aquí hemos tenido discusiones fuertes, ¿no? ¿Y qué discutimos? ¿Qué discutimos? ¿Por qué hemos tenido esto? ¿Por qué hemos discutido? Porque hemos hablado de la realidad. ¿Cómo les puedo dar derecho agrario si ustedes ni saben por qué la necesidad de plantear una transformación agraria en el país? ¿Cómo hacemos para garantizarnos que la economía agrícola de este país se quede con nosotros? Ahí me decía que el Producto Interno Bruto, ok, hablemos del Producto Interno Bruto. Resulta que Guatemala es uno de los países que económicamente, de acuerdo al resultado del PIB, somos uno de los países más eficientes de América Latina. Eficientes.
Y así como se ve ese PIB de la medida de 6.5 que dice que hay de crecimiento, un 3 punto y pico de crecimiento, significa que todos los que estamos aquí enfrente de la pantalla, por lo menos debemos de tener 20 pesos en la bolsa. Todos los días. Ese crecimiento económico lo único que dice es que se garantiza que la población tiene efectivo en la bolsa. Pero ¿qué es lo que ha resultado? Que ese Producto Interno Bruto lo han hecho ya hasta como una práctica cultural, como un razonamiento económico de los grandes místicos economistas de este país. Meten las remesas ahí como que se haya producido en Guatemala. Entonces nos tienen baboseados. Entonces, ¿por qué tengo que ser real y objetivo? ¿Por qué tengo que discutir en términos democráticos esto? Porque este es un razonamiento sociofinanciero de impulso económico social. Otro de los principios del derecho agrario. Que toda su definición es económico-social. Y con la información que tenemos hoy de la estructura agraria del país, ¿cómo vamos a resolver el problema? Porque esa estructura agraria que tenemos en el país es lo que hoy tenemos en nuestras manos. En nuestras manos. Encontrarnos de que es un país miserable. Miren la sinvergüenzada que fue a hacer ahorita este presidente a la ONU. Qué asco, qué vergüenza. A plantear escenarios estúpidos porque no tiene conocimiento de absolutamente nada. Hasta ni sabe cómo va la guerra entre Ucrania y Rusia, no sabe que de regreso vienen los ucranianos. ¿Cómo es posible que un presidente tan estúpido como ese Zelensky mande a matar ya? Desde la guerra ya lleva más de 500,000 soldados muertos. Es un estúpido. Muerte de gente joven. Y ahora ya no tienen economía, ya pertenecen a la OTAN. Ya es una guerra de la OTAN, ya no es una guerra ucraniana. Ya también ya ha cambiado la mentalidad mundial, que ese escenario no fue simplemente una invasión. No fue una invasión rusa, sino al contrario, una defensa a sus ciudadanos rusos que vivían en Ucrania y que fueron víctimas precisamente de genocidios y que habían acuerdos de paz anticipadamente para que se respetaran. Y este personaje presidente, este comediante, igual que Jimmy Morales, irrespetó por querer mantenerse en una hegemonía mundial, creyéndose tener el cuarto ejército más grande del mundo. Destrozar un país por una estupidez política. Y va este pendejo, digo que sí de pendejo, ya más no se le puede decir, apoyar a Taiwán. Por cierto que me hicieron una entrevista a un canal chino, no sé cómo se llama, ahí se lo voy a pasar. Me hace una entrevista un canal chino y me preguntaron por sí, también tiene enfermedades. No, ese no es, ese es degenerado, es un enfermo degenerado sexual. ¿Qué era lo que iba a decir ahorita? Era algo importante. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Se me escapó. De la entrevista, licenciado, que le hicieron. Me hacen una entrevista, sí, perdón. Me hacen una entrevista importante porque es como que les preguntaran a ustedes, ¿qué piensa usted de la expulsión de Taiwán? Me dijeron, del Parlamento Centroamericano. Se me entrevistaron sobre el Parlamento Centroamericano, un canal chino
¿Y qué pensaba yo sobre la expulsión de Taiwán? Pues le dije que ya era tiempo que Centroamérica y el mundo entero ya tenían una redefinición total lo que era el continente chino. Los mismos norteamericanos desde el año 72 abanderaron que la China era solo una, punto. Y sin embargo mantenieron una política hipócrita, dual, de apoyar económicamente y militarmente a un antagonismo político dentro de China, que no necesariamente hay que verlo como un país, sino como una diserción simple de política interna. Y sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría redefinieron estructuras militares, y por supuesto que los gringos, con la victoria, entre comillas victoria, solamente por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, eran una amenaza total de bombas atómicas a cualquier parte del mundo, y todo el mundo con la boca callada. El problema es que hoy quienes tienen bombas atómicas no son solamente los Estados Unidos, entonces no puede callar a nadie. Bueno, la entrevista resulta que digo que nos garantizaba la expulsión de Taiwán, el ingreso de la China continental, y que los centroamericanos habíamos abanderado desde ya una razón geoestratégica, geopolítica, geofinanciera, al entender que una economía taiwanesa, que es un marco de 20 millones de personas a quienes tenemos que ir a vender, y dicen aquí los economistas, nos topamos con un continente de 1.500 millones de habitantes. O sea, es una estupidez depender de una economía taiwanesa que por principio solo 2 países en el mundo, Guatemala y Belice, y Estados Unidos hoy hasta vota en contra de ellos. Y tenemos un presidente que lo primero que va a hacer es darle la mano a esa vieja también de Taiwán. Un personaje oscuro, no está en nada. Y la economía agraria, que es la que discutimos. Bueno, como hicimos el planteamiento en el Pizarro, ahí todavía están los 4 círculos. Hoy nos correspondería entender, por ejemplo, cuáles serían los instrumentos teóricos que nos pueda permitir cambiar este escenario económico agrario que tenemos en el país. Por supuesto, ¿será que es la legislación agraria que tenemos actualmente? ¿Por qué con la legislación agraria que tenemos ahorita no caminamos nada? Tal vez porque... buenas tardes, licenciado. Adelante, Brian. Tal vez porque no es de interés de los actuales legisladores, y porque principalmente no hay voluntad política para trabajar en estos aspectos. ¿Qué piensan los demás? Participen, pues, no me dejen solo a mí, al compañero Orlando. Sí, Juan Pablo. Buenas tardes, licenciado. Podría ser por la falta de mecanismos también para accionarlos. A ver, explícame eso, me interesó. Por ejemplo, encontramos que hay un código penal y hay un código procesal. Entonces también habría que ver, a la par de una legislación justa de derecho agrario, un código procedimentario para que se puedan ejecutar. ¿O será primero que el Estado y la sociedad tengan una política pública primera, Juan? Puede ser también en cabalidad de que los legisladores se interesen, ¿verdad?, por el pueblo guatemalteco, y que dejen los intereses particulares de empresarios que tienen el monopolio de este país. Así es. Es que yo te entiendo cuando me dices tú que hay que crear todas las condiciones procedimentales. Es un agotamiento ordinario de la normatividad. Yo, si no me equivoco, por ejemplo, sí, Edwin. Sí, licenciado, estaba viendo las leyes vigentes que existen actualmente relacionadas con el tema agrario, y realmente no hay ninguna
que exista, que realmente hable de ese derecho agrario como tal. Hay una de consejos, hay una de un reglamento, de otra de registro catastral, pero ninguna específicamente sobre esta reforma agraria. Entonces no tenemos nada. Fíjate que diste en el clavo que, mira, con que me hayas contestado tú, le pongo 100 a todos, en la forma como lo estás manejando. Que ese era lo que quería decir. A ver, Julio, dime tú, por favor. No, tampoco Dora, no le aplauda, porque no, es mentira lo que dije de último. A ver, Julio, Julio iba a hablar. Oh, perdón, me equivoqué de botón. ¿Quién iba a hablar? Bueno. No, hombre, está bien la respuesta. Es que el tema es que yo estoy hablando, definiendo toda una dogmática, toda una doctrina, porque si me dicen ustedes que tengo los escenarios legales para transformar el país, no los tengo. No hay una política pública agraria en el país. A cualquiera que se plantee, como por ejemplo, cuando a mí me preguntan qué hace todavía Taiwán metido en Centroamérica, menos mal que la decisión fue Nicaragua presentó la expulsión y secundada por El Salvador, secundada por Honduras, secundada por Costa Rica, Nicaragua, menos Guatemala. Ahora ya hay acceso al continente chino, pero Guatemala no tiene relaciones con el continente chino. No hay, porque China no permite tener relaciones con ningún país que tenga relaciones con Taiwán. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Al continente o a Taiwán? ¿Qué es lo que le conviene al país? ¿Al continente o Taiwán? El continente. Y entonces volvemos otra vez. Por eso es que el curso cada vez no es que se complique, sino se vuelve para discutir políticas públicas de desarrollo en el país. Y el derecho agrario permite identificar instrumentos teóricos. Entonces, nosotros tarde o temprano tenemos que hablar de instrumentos teóricos agrarios, tenemos que hablar de la revolución agraria. Podemos hablar de la transformación agraria. Tenemos que hablar de zonas de desarrollo agrario. Me van a hablar ustedes de la reforma agraria. Y existe también reforma agraria integral. Todo país en el mundo que ha marcado su desarrollo, efectivamente, solo un segundo, por favor. ¿Estás allá abajo? Aquí estamos, don Mario. Bueno, ahorita van por ahí. Joven, perdonen compañeros, estoy aquí todavía en mi oficina, aquí es el único lugar que puedo trabajar. Ya vamos a hablar de esas instituciones conceptuales. ¿Qué queremos en Guatemala? ¿Una revolución agraria? ¿Una transformación agraria? ¿Generar campos de desarrollo agrario? ¿O aplicamos una reforma agraria integral? Todo eso. Estamos pensando ya que Guatemala, con ejemplos institucionales teóricos agrarios, tenemos que empujar. Y ese es parte de hasta el punto que quería llegar, porque de aquí en adelante ustedes van a manejar su trabajo de investigación en propuestas.
en países que han logrado resolver su problemática agraria. No hay país en el mundo de los grandes que no haya resuelto su problemática de desarrollo, si no es ocupándose de desarrollar el campo. Y entonces, no sé si me voy explicando del ejemplo que estoy poniendo de todo el planteamiento de la estructura agraria del país. Cómo alcanzar efectivamente que la zona, la unidad productora capitalista, la capitalista moderna, que no la voy a tocar esa, porque se supone que esa es un tanto más humanista. Eso no es cierto. Pero sí hay una que es sumamente cruel, que es precisamente la unidad productora capitalista, ¿qué dijimos? Conservadora. ¿Qué es lo que hay en esa unidad productora esa conservadora? Millones de personas. No hay agua, no hay luz para la gente, no hay escuelas, no hay educación, no hay medicina, pero sí hay iglesias y cantinas. Entonces ustedes, la enseñanza, o sea, no es el concepto de cátedra, sino que es el contenido por principio. ¿Hacia dónde vamos? Fíjense que yo me recuerdo que yo di la clase en la Escuela de Ciencia Política, di la cátedra de Historia de las Ideas Políticas. Y yo me recuerdo siendo joven, era verdaderamente joven, estoy hablando hace más de 40 años o hace 40 años. Me recuerdo que yo llegué con la ilusión de hablar de la reforma agraria, hablar de la Revolución de Octubre y hablar del social espiritualismo del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Pero ya en el escenario, la misma escuela, y por razones de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero no tanto por la Guerra Mundial, sino por esa guerra sucia, la Guerra Fría, hicieron que la Revolución de Octubre fuera ventilada en la prensa amarillista y corrupta de este país desde siempre, dejando su valoración como algo inservible para la sociedad. Tanto que descalabraron, por ejemplo, la reforma agraria, argumentando en titulares que toda la tierra que le fue entregada a los campesinos solo servía para venderles y quedándose a hartar guaro, que servía solo para que la gente chupara. Yo, Dora Patricia, yo apunto lo de caminar el 20 de octubre, es bien importante, lo vamos a platicar. Claro que sí. Si pudiéramos sacar a toda la universidad. Yo he caminado con los estudiantes el 20 de octubre por principio revolucionario. Y yo le pregunto aquí a los 152 que están aquí, a los 152, ¿quién ha caminado marchas históricas? Presente en la lucha. Gracias, Juan Pablo. Presente, Lic. Gracias. Presente, Lic. Gracias, Victoria. Presente, Lic. Presente, Lic. Gracias, Miguel. ¿Qué es lo que quise decir con esto? No es para la incomodidad para nadie. No es incomodidad para nadie. Porque ustedes son jóvenes, están empezando a marcar su historia como guatemaltecos, como políticos, como gente decente. Esos son ustedes. Ya les dije que yo cuando califico personas nunca miro nada malo en las personas, solo cosas buenas. Y cuando a mí me quieren calificar, a mí en lo personal solo ven las cosas malas. Nunca ven cosas buenas en otra persona. Entonces, ese es el escenario. Es decir, demostrarle, especialmente hoy que tenemos a la puerta precisamente en este proyecto, en este escenario político confuso que hay, que yo no lo veo confuso. Simplemente lo que veo es ciernes un golpe de Estado.
que me vengan con que hay firmas falsas, todas esas condiciones ya causaron Estado. Y todo esto se desmarca con el tema de que hay 2 millones de votos que quieren que este señor sea el presidente y punto. A partir de ahí hay un nuevo inicio. Que se violentó temas formales en la ley electoral. Sí, pero la misma ley define tiempos para impugnar. Y aquí ya no caben las impugnaciones a la presidencia de este señor. Entonces resulta que este señor, que no lo conozco personalmente, tiene algo que yo no espero que sea igual que el papá, pero si es mejor, mucho que mejor. Pero tampoco los guatemaltecos le podemos permitir que con toda esa historia y todo el escenario que trae, hay que apoyarlo. Entonces hay que salir los estudiantes a apoyar la transformación agraria de este país. Miren para lo que sirve el curso. Uno de ustedes va a ser diputado el día de mañana y si lo veo fuera de este escenario, ¿qué más se le puede decir a una persona? Porque aquí estoy pelándole a la gente los ojos, que abra la mente. Entonces, yo hoy les estoy trasladando y los vamos a hablar totalmente cada una de estas definiciones, pero ustedes ahorita en el trabajo que voy a parar ahí porque yo no sé cómo van con la cuestión de los grupos, espero que hoy se trasladen las notas o mañana más tarde, pero necesito ya los grupos para poder ir definiendo qué es lo que vamos a hacer en las propuestas de investigación. Me encanta. En una ocasión, compañera, ¿quién fue la que dijo el 20 de octubre la caminata? Me gustó eso y me gustaría Yo, licenciada. Sí, Dorita, Patricia. me gustaría que todo el mundo estuviera en esa sintonía, porque también por extensión universitaria, eso se puede valorar también. Entonces, podríamos maquinar y generar para empezar el poder tener la oportunidad de conocernos, los 500 estudiantes ahí en una plaza aquí en Avenida Bolívar. Vuelvo a insistir. Ustedes son jóvenes y el día de mañana, ¿qué le van a decir a sus hijos? Que a la universidad solamente por virtualmente ese catedrático de agrarios, un demagógico, solo pajas. Yo me tuve que poner las pilas, me invitó para que hiciera manifestaciones porque es comunista y empiezan un montón de descalificaciones estúpidas. Porque vaya si no abundan. Me explico. Entre nosotros mismos. Entre nosotros. Entonces, marquemos algo, una visión diferente, una oportunidad distinta y marquemos que lo que podemos hacer es volver a caer al 20 de octubre. Vamos a analizar lo que fue el 20 de octubre y por qué sucedió el 20 de octubre. Estamos hablando de la Revolución de Octubre. Estamos hablando de la avenida del doctor Arévalo, de Tucumán, de Argentina. Doctor en filosofía. Yo no sé si habían filósofos en Guatemala en esa época y de la calidad de él. Habían muchos, por supuesto que habían muchos. El diseño total de la Revolución de Octubre no fue exclusividad del doctor Arévalo, pero sí fue determinante el entender y comprender que tenía una visión global de lo que había que transformar. Y él hablaba de la libertad de la economía social. Hablar de la libertad individual de la economía no era parte de su escenario, sino también comprender que la sociedad requiere ser libre y la sociedad libremente puede escoger su economía. O sea, socialmente
¿Por qué tengo que yo quedarme con ese escenario? La propiedad, esa exclusividad permanente, personalísima. ¿Acaso la sociedad no tiene derecho a escoger y ser libre para escoger hasta de su economía, pues? ¿Por qué tiene que ser la que dice Dionisio Gutiérrez? ¿Por qué tiene que ser la economía que dice todos los canales de televisión y especialmente todos los noticiarios? ¿O por qué tiene que ser la economía como dice la Consuelo Porras? ¿O por qué tiene que ser la economía como está diseñada precisamente totalmente el país? Si nosotros tenemos la libertad social, eso lo decía el doctor Arévalo. Y esa libertad de la economía generó precisamente una visión total general del país que generó los cambios profundos de la Revolución de Octubre. En conjunto con Jacobo Arben Guzmán, tenemos que hablar de la carretera al Atlántico, tenemos que hablar del puerto Santo Tomás de Castilla, la primera hidroeléctrica Jurún-Marinalá. Estamos hablando de las escuelas tipo federación, la autonomía esta que gozamos, entre comillas, los alcaldistas, porque ni eso lo hemos logrado entender, nadie. Autoridades universitarias creen que la autonomía es por la comodidad en que un grupo toma una decisión colectiva y autonómicamente ya redefinió las nuevas estructuras y definiciones universitarias, y eso no es cierto. Eso está en la ley. La caracterización de la autonomía es la oportunidad de hacer ciencia discutible entre el catedrático y los alumnos. Esa es, en esencia, la autonomía universitaria, la discusión científica de la problemática existencial de una sociedad. Entonces, voy a hacer un punto acá, solo para que comprendamos que los principios del derecho agrario son los vinculantes a la transformación del país. El ser democrático, el ser efectivamente de orden económico, social y de transformación, ser objetivo y real. Esos principios con la mecánica que nosotros ya vamos manejando una realidad del país, porque es la verdad, compañeros. Yo vuelvo a insistir, ¿quiénes jóvenes se han tenido la oportunidad de enseñarse como guatemaltecos definiendo una postura que le es de interés para el país? ¿Quién de los que estamos aquí al frente? Ya me levantaron la mano algunos y lo sé. ¿Hasta cuándo? Sí, Luis Mauricio. ¿Hasta cuándo? Entonces, para que se estén ustedes dando ahí del tema, que el curso no puede agotarse solamente porque no tiene un derecho procesal tampoco. El curso es único. Este curso debiera de ser un curso para toda la universidad. No debe de haber un solo estudiante que no esté metido en este escenario de transformación agraria del país. No es posible. Leí ahí, no sé si aquí lo dije, pero ahí lo vi ahí en las redes, pero en un estudio que vi ahí de la problemática pecuaria, por ejemplo, de China, no de Taiwán, sino China. Bueno, Taiwán ya dejó de ser Taiwán, es China. Y los gringos ya no pueden ni meter las manos ahí, porque ya dije que hoy hay quien somate las mesas y también tienen bombas atómicas. Ya no es el
el policía del mundo. Y ya no tardan en parar precisamente que los BRICS, fíjense lo que estamos hablando, cuando hablamos del tema agrario, miren los graves problemas que tiene Europa porque ahorita en Ucrania no pueden sacar el trigo. Y estamos hablando de 20 millones de toneladas métricas de trigo. ¿Cuánto puede ser de plata? Toneladas métricas. No la pueden sacar. En esa guerra ya habían firmado un acuerdo las Naciones Unidas para que hubiera la oportunidad de que por lo menos puedan sacar el trigo, pero Rusia creo que les puso como condición que si iban, porque las Naciones Unidas estaban en esto, era que ese trigo fuera repartido en los países pobres y en las comunidades pobres del África, por compra de las Naciones Unidas. Y no lo quisieron, y por eso volvieron otra vez a tapar, porque resulta que los que están haciendo la guerra quieren ir a vender eso para tener pisto para seguir haciendo la guerra. Eso no tiene lógica y sentido común. Compañeros, ¿se entiende lo que hablo, compañeros? Ya cuando vengo a despertar, no sé qué todo lo que he dicho ya se me ha olvidado. Sí se entiende, Lick. Sí se entiende, Elisa. Que no se le olvide, licenciado, porque todavía nos lo va a preguntar en el examen. Si no, no va a saber qué preguntar. Bien, ¿qué han pensado? Bueno, voy a dejar ahí, yo creo que las notas están mañana. Se están trabajando, de hecho ya se habían logrado, pero alguien metió las manos y borró todo. Sí, todavía nos falta mucho en esa práctica, pero bueno. Mi pregunta hoy, ¿qué han pensado? Ya tenemos los grupos. Voy a hacer este espacio para ustedes. Sí, deberíamos de decir ahorita cuántos grupos sabemos en la sección para ver quiénes aún no tienen grupo y poderlos distribuir con los. Porque a mí todavía, como se dijo, el mínimo 12 y tenemos apenas 10, o sea, nos faltarían 2 compañeros o compañeras. Cristian ya tiene grupo. Miren, lo mínimo son decir, Dora Patricia. Sí. El licenciado, lo único que yo, como le comenté la vez pasada, tengo 18 compañeros en el grupo hoy. Ahí déjelos. Ok, gracias, licenciado. Ahí déjelos. En mi grupo hay 10, dice un compañero. Bueno, ya es un grupo bueno. Leslie, hay un grupo 15. Perfecto. Miren, lo mínimo son 12, pero también no me voy a pelear porque tienen 10, pues, pero si pueden agregar a otros compañeros que no tengan grupo, por favor, les rogaría que lo hicieran. Ese de 19, pues, si ya lo tienen constituido, ¿qué voy a hacer? ¿Quién no tiene grupo? ¿Está bien? 13. 19 igual, ¿está bien? Ilse, sí. Kimberly, Carolina, somos 15, ¿está bien? ¿Qué bien? Edwin, 10. Bueno, ¿quién no tiene grupo? Yo creo que ya todos tenemos grupo, ¿no? ¿Cuántos grupos seríamos, compañeros? No tengo ni la menor idea. Sería de enumerarnos. Sí. Empecemos ahí por tío Erwin. Grupo número 1 es Erwin Rolando. ¿Alguien que Muy se bien, apunte? Licenciado, yo. Perdón, Leslie, ¿tiene grupo? Sí, licenciado, ya tengo mi grupo de aquí. Póngase usted número 2. Dora. Gracias, sería el 3, ¿verdad, licenciado? Sí, así es, 3. ¿Quién más? Alexandro. Sí, licenciado. 4. Sandy, 5. Sonia, 6. Kimberly, 7. Ilse, 8. Perfecto. Merlin, 9. Grupo 9. Víctor, 10.
Francisco Leonel también, 11. Es solo para tener un marco ahí, 11 grupos. ¿Alguien más? Zaida también. 12 sería, ¿verdad, Zaida? Sí, Lic, 12, por favor. Y Gisela sería el 13. Sí, por favor, licenciado. Gracias. 13. ¿Quién más falta de grupo? Bueno, Buenas noches, licenciado. Nosotros somos un grupo de 10. está bien, de una vez, Jennifer. Usted está hablando de 14. 14 sería, ¿va? ¿O 13? 14. 14. Luis Fernando, ¿ya te di número? No, licenciado. 15. Evelyn. Yo tampoco. Evelyn. 16. ¿Y tú, Alejandro? 17. 17. Vos tenés obligación de ver esta cosa mejor todavía. Sí, cabal. Pero está bien. Pero como, sí, aquí ya no me hablo. Está bien ahí. Estamos ahí de todos. Bueno. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, Milton. Nosotros también ya tenemos un grupo. A la grandiosa, estamos hablando de 18 grupos. Son 20, Lic. 20. Suponiendo que nos lleve 4 semanas. Casi todas las 3 exposiciones por curso, son 6 a la semana. Tal vez sí lo sacamos. Sí, está bien. Está bien ahí. Bueno, Sí, seríamos el número 18 entonces. sí, así es. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias. Andrea, ¿ibas a decir algo? Nosotros tenemos otro grupo, licenciado. ¿De cuántos, Andrea? De 15. Bueno, 19. Y Luis Fernando ya Gracias, te había. Luis Fernando ya te había dicho. Sí, perdón, Vic, fíjese que un compañero había levantado la mano y en realidad somos el grupo 12, mil disculpas. Ah, bueno, entonces estás sin grupo. Ya estás en ese grupo, 12. Luis Alejandro, También tengo un grupo de 15, licenciado. ¿no tienen número entonces? Todavía no, licenciado. ¿Y cuántos están integrantes? 15. Va, el 20 entonces, pues. Gracias. ¿Quién más hace falta? Bueno, lo importante es que el resto estamos ahí acomodados. Bueno, si ya tenemos los grupos, lo que necesito es que me manden al Telegram o me manden en una comunicación el nombre del relator y el coordinador. Coordinador porque es el que tiene la esencia con todos los compañeros. Y el relator porque es el que va a exponer. El coordinador lo que tiene que definirme es en un papelito ahí que cuál fue el trabajo que realizaron mínimo, el aporte que se dio al grupo para poder hacer una presentación. ¿Qué es lo que vamos a presentar? ¿Se recuerdan que les dije que yo puedo meter mis manos? Yo puedo meter mis manos, pero a mí me gustaría que ustedes me definieran qué sería una propuesta agraria que ustedes hayan visto en otros países que estén estudiando. Miren, yo les puedo enseñar un montón de trabajos que me han hecho toda la vida. La reforma agraria en Taiwán es una buena reforma agraria. Quiero la reforma agraria ahorita de Venezuela, la reforma agraria nicaragüense, la reforma agraria mexicana. Digan ustedes cuáles son los planteamientos de transformación precisamente en el tema, por ejemplo, ambiental, que también no voy a dejar afuera el esquema ambiental, discutir y tener la crítica sobre la problemática ambiental en el mundo, la problemática ambiental de este país, el cuidado de los bosques de este país, el tema que ustedes quieran considerar. ¿Cuánto tiene que tener ese trabajo? Tiene que estar ese trabajo redactado en papel, bon, tamaño oficio. No me vayan a traer tamaño carta porque lo desarmo. Tamaño oficio. ¿Por qué oficio? Es molesto andar con una incomodidad con tanto papel. Bueno, pero ya lo dije.
por lo menos es un trabajo de investigación que tiene que tener presentación, tiene que tener introducción, tiene que tener conclusiones, tiene que tener recomendaciones. Es un trabajo que desde ya... ¿Quién quiere levantar la mano ahí, Alejandro? ¿Quién levantó? Sí, no. Continúe con la explicación y después yo lo apoyo ahí con los listados. Es que están preguntando si me pueden enviar el listado, entonces para que me lo compartan y yo se lo paso a Mayr. Ok, perfecto. Está bien. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos, Janel? Fíjese que nosotros tenemos otro grupo. Tenemos 10 integrantes. No sé si hay alguien que todavía no tenga grupo para unirnos y lograr los 15. Si no, creo que quedaríamos conformados con un grupo de 10 participantes. Bueno, pero te agradezco mucho y al grupo también en la colaboración para el resto de compañeros que no tengan grupo. Se tienen que adherir. Ya más grupos ya no. Hay suficientes grupos ya. Ya más grupos no quiero. ¿Estamos de acuerdo? Okay, entonces, sí, solo ninguno de mis compañeros había hablado antes, solo para ver en qué número de grupos se quedó, para ver qué grupo seríamos nosotros. 21. 21. Es demasiado. Ok, gracias, licenciado. Pero vamos a hacer la manera de ver cómo hacemos que... Bueno, licenciado. Es que ¿saben qué es lo que pasa? Que esto también sirve para el examen, hombre. O sea, que hay quienes presentan el trabajo y no van a estar en la presentación. Y yo les voy a decir una cuestión. Yo he tenido presentaciones que me quito el sombrero. Hay unos oradores, unos relatores. Hay en nuestro país jóvenes que tienen mucho claro. O sea, escojan su grupo y hagan un trabajo eficientísimo. Hagan una excelente exposición. No, esa mecánica que copia aquel, que copy-paste, toda esa mecánica del huevón o la huevona. Como ahora hay que hablar de todo. Del que el trepador. Ya dejen por un lado esa porquería. Ya estamos a la mitad de la carrera y empecemos a desarrollar nuestra personalidad en términos científicos. Entonces, ahí hay un error, perdón, estaba hablando, pero es que como estoy leyendo aquí lo que me están mandando algún tipo de inconformidades, pero veo que no. Kimberly. Andrea. Dígame, licenciado. Ahí tiene la mano levantada, no sé. No, disculpe, licenciado, no me he dado cuenta, disculpe. Okay, no hay pena. No, ¿quién dijo eso, Luis Fernando? No me hagas, por favor, comprometerme en nada que no voy a hacer. Este es un trabajo que es propio de los estudiantes, no tengo nada que ver yo en términos administrativos. Está bien, es de responsabilidad estudiantil. Ya no es de la dinámica golpeada de lo que es el disciplinarismo ideológico. O sea que necesitamos un golpe, un acicate, un jalón de pelo. Eso no, olvidémonos de esos temas, no va conmigo. Para nada. Aquí es responsabilidad estudiantil. Responsabilidad de la dinámica que tenemos que montarnos. Eso es la responsabilidad del catedrático. Me tiene sin cuidado otro procedimiento para la educación. Antes le pegaste, no recuerdo de niño, me abrió la cabeza una maestra estúpida y todavía la guardo como maestra, pero maestra estúpida. Sí, abrirle la cabeza a un niño de 10 años solo se requiere que sea una maestra burra y no la he olvidado por burra. Entonces, suficiente golpe se me ha dado la vida como para continuar uno en lo mismo. Bueno, voy a dejar la clase, si bien es cierto, faltan como 10 minutos, pero voy a dejar la clase ahí. Hemos avanzado bastante. Sí, Brian. Licenciado, buenas noches. Disculpe, pero yo tengo una pequeña duda y tal vez sí me estoy adelantando. En cuanto bueno, Brian, no hay pena.
en cuanto a cuándo iniciarían las exposiciones, porque usted mencionaba exposiciones, ¿cierto? Sí, tienen que haber exposiciones. Porque... Pero primero, hasta que tenga el dato de que para el día lunes, o sea, para la próxima clase, yo ya tengo que tener los grupos y las exposiciones. Y, perdón, el tema. El tema. Entonces, a partir del día lunes, así como vienen el 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ya para el día miércoles sería muy rápido empezar porque la investigación no sé si ya la tendríamos. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar para investigar? También me quiero poner de acuerdo con ustedes. Yo lo que quiero es que hagan un buen trabajo. Quédense con una copia cada uno. Si cada exposición va a ser parte del examen. Sí, licenciado. De hecho, yo por eso le preguntaba esto, porque ya solo tendríamos 2 clases de septiembre, inicia el mes de octubre. Así es. Y como son varios grupos, prácticamente las exposiciones abarcarían casi todo, si no es que todo el mes de octubre. No lo sé, pero también te voy a decir una cosa, que ya llega un momentito que hasta todos nos hartamos y ese ya es una mecánica que ya lo resolveremos en el camino. Claro, ya te me adelantaste, eso sí, ya te me adelantaste, ya sabemos cómo va a funcionar. Está bien, licenciado, gracias. Está de acuerdo, porque fíjense que yo no estoy dictando qué es lo que quiero que me traigan, porque les estoy poniendo a ustedes para que empiecen a trabajar mentalmente qué es lo que quieren resolver en Guatemala, pues, cuál va a ser el ejemplo a traer a este país. ¿A ustedes les gusta criticar que no se hace nada en este país? Entonces hagan un papel ahí, díganme qué quieren hacer. Ese es el escenario del trabajo. Bueno, dejo la clase ahí, compañeros, y el miércoles tendríamos abierta otra vez. Perdón, ¿cuál día? El lunes. Lunes. Entonces el lunes los trabajos y ya las definiciones de lo que quieren investigar. Cualquier parte del mundo, compañeros. Licenciado, disculpe, ¿me podría repetir el tema del trabajo? En la cabeza. ¿El tema de qué? Ella lo que quiere saber es cómo analizar un tema o cómo enfocarse en tal tema o de qué tema hablar o esas cosas. Bueno, póngase de acuerdo con los compañeros de qué tema quieren hablar, de qué país quieren hablar, de qué reforma me quieren hablar. Hábleme de la reforma agraria cubana, háblame de la reforma agraria ucraniana, hábleme de por qué la problemática agraria guatemalteca es la que causó la guerra de 36 años. Bueno, tantas cosas que tienen que investigar y manejar propuestas de desarrollo agrario de cualquier país. ¿Estamos de acuerdo? Es una libertad que ustedes tienen. Por favor. Bueno, gracias, licenciado. Vaya. Dina, ¿ibas a decir algo? Ok. Buenas noches, compañeros. Estamos pendientes. Feliz noche. Buenas noches.